Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días. Lo último del huracán Ian o Ian a las 6:22 minutos de esta mañana del 29 de septiembre de 2022. Se degrada a tormenta tropical categoría 4, tocó tierra el miércoles a las 3:05 en Cayo Costa, en el área metropolitana de Fort Myers, como un peligroso huracán de categoría 4 con vientos máximos de 150 millas por hora. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias advirtió que su impacto será prolongado porque el ciclón redujo su velocidad. En medio del azote de Ian por aguas de Florida, una embarcación con 27 migrantes cubanos se hundió en el mar y al menos 20 de ellos están desaparecidos, pero muy degradados. El NHC se ubicaba en la última información disponible, que es de las 5:38 minutos de la mañana. El Centro Nacional de Huracanes de Florida, de Estados Unidos, ubicaba el centro de Ian a 46 millas al sur de Orlando, ya cerca de la costa oeste de la península, es decir, está atravesando la península de Florida, y a 16 millas, 27 kilómetros de Melbourne Beach. Desde que entró por la costa de Florida como huracán categoría 4 el miércoles por la tarde, hayan ido perdiendo fuerza según avanzaba tierra adentro. Y estoy empezando a ver nada más las noticias de los balseros desaparecidos en Cuba. Vamos a ver qué más, porque, al menos 2 muertos, generó enormes daños y apagón generalizado tras el huracán Ian. Esto lo dice Monitoreamos. Lo que les leía antes es de Univisión, de México. De Estados Unidos. El paso del huracán Ian por Cuba dejó al menos 2 muertos, un hombre y una mujer, a los que se les vino encima un techo y una pared de sus respectivas viviendas en la noche del lunes al martes. El ciclón llegó a la isla como un huracán categoría 3 que arrasó con intensas lluvias y vientos de hasta 200 kilómetros por hora, dejando a su paso enormes daños materiales y la suspensión del suministro eléctrico en todo el territorio. Recién se iniciaron las tareas de evaluación y recuperación en un país que se encontraba ya antes de Ian sumido en una grave crisis multifacética, cuando no es Pascua en diciembre y cuando no es esto, digamos, el comunismo así. Los daños son grandes, aunque no se han podido contabilizar. Ya está saliendo ayuda de todo el país, tengan la certeza de que nos vamos a recuperar. Escribió en Twitter el Miguel Díaz Canel, le dice Monitoreamos. No sabe cómo definirlo. Bueno, ese es el Miguel Díaz Canel, que visitó algunos de los lugares más afectados. El martes, Unión Eléctrica, la empresa estatal, reportó que el sistema eléctrico nacional tiene 0 generación eléctrica, por lo que está sin servicio eléctrico todo el país. En tanto, en Florida, más de 1.100.000 personas se han quedado sin electricidad. Un cuartel policial costero reportó que estaba recibiendo muchas llamadas de personas atrapadas en vivienda, y aquí en estas informaciones la hora en la que se transmiten es importante. Esta información es de anoche a las 8:30 de la noche. El huracán Ian, una de las tormentas más poderosas jamás registradas en Estados Unidos, azotó el suroeste de Florida el miércoles, inundando calles y edificios, dejando sin electricidad a más de 1 millón de personas y amenazando con generar daños catastróficos tierra adentro. Un cuartel policial costero reportó que estaba recibiendo muchas llamadas de personas atrapadas en viviendas. El centro del huracán entró cerca de Cayo Costa, una isla barrera al oeste de la densamente poblada Fort Myers. Mark Pritchett salió de su hogar en la ciudad de Venice aproximadamente a la misma hora que el huracán llegó a la costa, unos 56 kilómetros al sur. Comentó que había sido aterrador. Literalmente no podía mantenerme de pie frente al viento, escribió Pritchett en un mensaje de texto. La lluvia cae como agujas, mi calle es un río, ramas y árboles caídos, y lo peor está por llegar. Cerca de 2,5 millones de personas del suroeste de Florida recibieron órdenes de evacuar antes de que llegara Ian, pero por ley nadie podía ser obligado a abandonar su vivienda. Y estoy buscando esta información de verdad de los 27 balseros
porque, bueno, habría que agregarlos a las víctimas del huracán, ¿no? Hay 20 por lo menos desaparecidos. Aquí está, lo tengo en BBC. Déjenme, no tenía esta información, déjenme abrirla. Hoy, por cierto, les comento que sin huracán Ian, pero con nuestra lluvia autóctona, digamos, caribeña, que cayó ayer abundantemente sobre el Valle de Caracas y sobre buena parte del país, con consecuencias bastante calamitosas también. Se cuentan 2 muertos en Barquisimeto por las lluvias. Lamentablemente tenemos que contar 2 muertos en Barquisimeto por las lluvias. Bueno, pero todo esto hace que el programa esté hoy en modo texto, en modo en el que no puedo mostrarles imágenes y no puedo mostrarles mi imagen. Yo sé que con esto no se pierden nada, pero sí con las imágenes de las noticias. Digo, con mi imagen no se pierden nada, pero sí con las imágenes de las noticias, porque el internet, especialmente el CanTV, está pues muy averiado también como consecuencia de las lluvias de ayer, y los daños en el internet de mi hogar se suman a los daños que tiene el internet de RCR, que también está bastante afectado por las lluvias. Bueno, hoy salimos solo en este modo, pues en modo de mi voz. Volvemos a hacer radio, la radio más pura, que era solo la voz humana contra el oído del escucha. Ustedes que, gracias a Dios, siempre están allí, y les mando mi abrazo y mi cariño. El huracán Ian, dice BBC, buscan a 20 cubanos desaparecidos tras el naufragio de su embarcación frente a las costas de Florida. La embarcación en la que viajaban habría naufragado en pleno temporal por la cercanía del huracán Ian, que recorrió el Golfo de México desde el extremo occidental de Cuba hasta llegar a la costa oeste de Florida. 4 de sus ocupantes lograron llegar a nado a Stock Island, junto a Cayo Hueso, a menos de 200 kilómetros de distancia de Cuba, informó una autoridad de la Guardia Costera estadounidense vía Twitter. Esas 4 personas informaron del naufragio a los servicios de rescate de la zona, que iniciaron una operación de búsqueda. En un principio, los desaparecidos eran 23, pero la Guardia Costera anunció el rescate de 3 personas en la zona, que se cree formarían parte de la expedición naufragada y han sido hospitalizadas con síntomas de agotamiento y deshidratación. El operativo es complicado por los efectos del huracán Ian, que tocó tierra en la costa oeste de Florida, más de 200 kilómetros al norte de Stock Island. El mar está agitado en toda la región debido al ciclón, que ha dejado graves daños en Cuba y ya está causando inundaciones y destrozos en algunas localidades costeras de los Estados Unidos. Y antes de entrar con el reporte de nuestros destrozos autóctonos, de los daños generados ayer por las lluvias, tengo que leerles al menos 3 informaciones relativas a derechos humanos. La primera de ellas es que ha sido presentada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la resolución para renovar la misión de investigación sobre Venezuela. Y ya al menos 17 países han mostrado su disposición a votar favorablemente, 17 de los 47 que conforman el Consejo de Derechos Humanos. Para que esta resolución sea aprobada el 3 de octubre, se necesitan más votos positivos que negativos y abstenciones. Es decir, si los positivos son superiores, supongamos que 30 países se abstienen, bueno, va que sí. Si 20 se abstienen y otros 10 dicen que no, la cosa es sí. Tendrían que decir que no más países que sí, para que la misión no continúe. Este miércoles fue introducido en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el proyecto de resolución para renovar por 2 años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Venezuela. Por cierto, esta votación será entre el 5 y el 7 de octubre. El proyecto es patrocinado por Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay, y según dice Monitoreamos, cuenta con el apoyo de más de 30 países, por lo cual estaría garantizada la renovación del mandato de la misión. Para que sea aprobado el proyecto de resolución, es necesario que entre los 47 estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya más votos afirmativos o abstenciones que votos negativos.
La resolución propuesta, a la que tuvo acceso Monitoreamos, condena enérgicamente todas las violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunos de los cuales, según la Misión Internacional Independiente de Investigación, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Además, insta al régimen de Nicolás Maduro a liberar a los presos políticos e implementar plena e inmediatamente las recomendaciones contenidas en los informes recientes del Alto Comisionado y la misión de la ONU. También expresa profunda preocupación por la continua erosión del Estado de Derecho, la falta de transparencia en el proceso de designación de jueces y fiscales y la interferencia política, incluido el reciente nombramiento de jueces del Tribunal Supremo que carecen de independencia, continúan socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones y abusos de derechos humanos y dificultan la celebración de elecciones libres y justas. Yo no les había hablado de esta otra información porque en realidad había estado de muy bajo perfil y de hecho me costó conseguir noticias sobre este tema, pero las centrales y sindicatos excluidos del diálogo social exigen a la OIT fijar posición. Hace 2 semanas que está la misión de la OIT en Venezuela, ayer se reunieron a protestar en las afueras del Hotel Renaissance, en la Castellana, un grupo de organizaciones sindicales para exigir ser incluidos en los diálogos sociales que están entre la OIT, supuestos trabajadores y el gobierno. CODESA, Únete y la CUTV denunciaron que el gobierno condicionó su participación en la segunda fase del diálogo y la libertad de los trabajadores detenidos a reconocer avances en las condiciones laborales del país, algo que calificaron como un chantaje. La Organización Internacional del Trabajo está próxima a culminar su segunda visita al país en el año, esta nota es de Crónica 1, como parte del proceso de acompañamiento y del diálogo social entre el gobierno, empleadores y trabajadores, pero con menos centrales y sin mejoras en temas salariales y de libertades sindicales. Para la segunda fase del Foro de Diálogo Social que se realiza desde el 26 de septiembre en el Hotel Renaissance de la Castellana y culmina el 29, es decir, culmina hoy, el hermetismo y la falta de información es mayor y se suman las denuncias de centrales y sindicatos no confederados de haber sido excluidos del proceso. 3 centrales críticas con la gestión gubernamental que participaron en el Foro de abril y que han liderado las protestas de los últimos meses por reivindicaciones laborales quedaron por fuera: la Confederación de Sindicatos Autónomos, CODESA, la Unión Nacional de Trabajadores, Únete, que en algún momento fue chavista, y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTV, por, según sus voceros, negarse a aceptar las condiciones impuestas. La CUTV siempre estuvo ligada al Partido Comunista de Venezuela, CODESA siempre estuvo ligada a COPEI, así como la CTV estaba ligada a D. Los movimientos y centrales excluidas no le van a firmar al gobierno un memorándum donde diga que todo está bien. No se va a firmar nada mientras mantengan trabajadores presos y se pretenda pagar sueldos y aguinaldos devaluados sin consultar a las bases, dijo a Crónica 1 el dirigente de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar. En el foro participan delegados del Ministerio del Trabajo como representantes del gobierno de Nicolás Maduro, de Fedecámaras, por parte de los trabajadores, como de los empleadores, como cambian los tiempos, ¿no? Y de las centrales Alianza Sindical Independiente, Bolivariana Socialista de Trabajadores, CBST, afín al gobierno, dice Crónica 1, Confederación General del Trabajo y Confederación de Trabajadores de Venezuela, en una protesta frente al hotel donde se realiza el segundo foro de diálogo social. Dirigentes y trabajadores criticaron que la OIT no se pronuncie sobre la exclusión de un sector de los trabajadores. De acuerdo con José Marcano, secretario ejecutivo de CODESA, la OIT argumenta que en estos procesos es el gobierno quien controla las centrales, pero la OIT tiene que tomar posición ante la exclusión en el diálogo. No hay explicación del por qué. La OIT debe restablecer que fue excluyente y violó convenios internacionales, decirle al gobierno que no están cumpliendo el convenio número 144 que establece el diálogo tripartito con las organizaciones de trabajadores y empleadores, dijo Marcano a Crónica 1. Mientras tanto, otra información que destacó ayer en el tema laboral en el país es que la nación, el país, el gobierno, le va a pagar en 4 partes los aguinaldos a los trabajadores públicos. Explicó que la idea es pagar el aguinaldo en partes para no dar un solo golpe que genere aumento inflacionario. Y bien intencionado como pudiera parecer,
La verdad de las cosas es que por allí se quejaba la gente y decía, bueno, pero ¿por qué no le pagan el aguinaldo en 4 partes a los militares, por ejemplo? ¿Por qué no pagan los sueldos de los militares en 4 partes? O sea, ¿por qué siempre tiene que ser el eslabón más débil de la cadena el trabajador público? Esta nota es de primicia y dice, el gobierno venezolano pagará fraccionados en 4 partes los aguinaldos de los trabajadores del sector público a finales de año. Así lo reveló el coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que como se ve defiende a los trabajadores, Carlos López, durante una entrevista en BTV este miércoles 28 de septiembre. No hay otra, es preferible eso. La idea es pagar el aguinaldo por partes para no dar un solo golpe que genere aumento inflacionario. Los trabajadores tienen que saber dosificar, son 4 meses, 120 días, indicó este representante de los trabajadores. Me perdonan la ironía, la sonrisita cuando lo califico de representante de los trabajadores. Informó que los 4 pagos se realizarán los días 5 de octubre, 2 de noviembre, 30 de noviembre y 15 de diciembre. Además, López explicó que se ha conformado una comisión para el acuerdo de recuperación económica con crecimiento económico para la estabilidad laboral, en la cual se acordó adoptar un mecanismo de aumentos salariales que no tengan impacto en la inflación. No tiene sentido volver a los aumentos de hace años en momentos hiperinflacionarios. El plan es que nuestro salario se vaya poco a poco fortaleciendo sin perder la recuperación económica y con control inflacionario. Y para eso el salario de los trabajadores públicos tendría que ser un salario, digamos, que produjera algo a cambio de las erogaciones que se constituyen. Y eso, pues, en este país está muy poco garantizado porque la mayoría del empleo público no está destinado a generar nada, sino a constituirse en una suerte de seguro de desempleo contra gente que de otra manera estaría desempleada, porque el Estado venezolano es una fábrica de producir miseria y no permite, ni lava ni presta la batea, ni produce ni deja producir. Si se permitiera que el sector privado fuera vigoroso y grande y fuerte y tuviera garantías, probablemente mucha de esa gente que está empleada en el sector público, literalmente haciendo nada, podría estar empleada en el sector privado. 6:38 minutos, otra nota de derechos humanos, y con esta sí me voy a lo que es interesante en el día de hoy, que es el tema de las lluvias en Venezuela. Fue publicada en Gaceta Oficial la resolución que permite grabar procedimientos en alcabalas. Este miércoles fue publicado en Gaceta Oficial número 42.458, la resolución que regula las alcabalas y permite a los ciudadanos grabar en video o audio los procedimientos en los puntos de control de los órganos de seguridad ciudadana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La resolución conjunta entre el Ministerio de la Defensa y el de Relaciones Interiores destaca en su artículo 20 que las personas pueden grabar videos o audios de los procedimientos que realicen los policías o militares en las alcabalas y en los puntos de control instalados de manera fija o móvil. La organización gubernamental Acceso a la Justicia subrayó que en esta nueva ley ninguna persona puede ser obligada a entregar sus celulares o equipos de grabación en el procedimiento de verificación rutinaria que lleven a cabo las autoridades de los cuerpos de seguridad ciudadana o de la FAM. E indicó que la retención de esos equipos o de la documentación u otras pertenencias de personas sujetas a esa verificación rutinaria solo puede realizarse en los casos previstos en el Código Procesal Penal y otras leyes. Y ahora sí, pues a las 6:40 minutos voy con el tema de lluvias. Les decía que, bueno, que lo interesante del día es la información sobre las lluvias, pero bueno, también están estas otras informaciones que son sin duda alguna importantes, más allá de su urgencia, de su emergencia informativa. Es importante que ustedes sepan que bueno, que ya hay fecha para la misión de determinación de hechos. Es importante que ustedes sepan que puedan grabar en una alcabala y es importante que ustedes sepan que si trabajan en el sector público les van a dar su aguinaldo en 4 partes y actúen en consecuencia. Pero entrando al tema de las lluvias, el Universal nos dice, reportan calles anegadas en Caracas por precipitaciones. Las fuertes lluvias formaron una laguna en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, es decir, en la autopista Fajardo, porque es más fácil pintar muñecotes en las columnas que arreglar los drenajes, como yo siempre digo. Es más fácil un cambio cosmético que cambiar una realidad. Por cierto, esto empezó a inundarse con el chavismo. Esta laguna es otra de las desgracias que podemos atribuirles al chavismo, porque hasta 1999 ahí jamás se inundó nada.
O yo no recuerdo que jamás se hubiera inundado nada ahí en Altamira. Por cierto, eso pasa porque ese es el punto más bajo geográficamente de la ciudad. Es como el sumidero de un lavamanos y ahí no hay drenaje, pues. Las precipitaciones en Caracas, y bueno, y además hemos construido y construido y construido y hay muy poco espacio verde para chupar el agua que cae repentinamente. Las precipitaciones en Caracas ocasionaron inundaciones en algunas calles y avenidas, donde ha generado congestión vehicular en diferentes sectores. A través de la red social Twitter, usuarios informaron sobre la formación de una laguna en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, a la altura del distribuidor Altamira, que ha generado una considerable afluencia de vehículos que transitan desde la autopista Vallecoche en dirección al centro de Caracas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología anunció que las lluvias continuarán en gran parte del país con intensidad alta y posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Y por cierto, en la autopista Fajardo, si usted va a circular por ahí, tome sus precauciones hoy porque va a permanecer cerrada en sentido este-oeste por una reparación tras un hundimiento. La lluvia de ayer dejó un hundimiento en todo el canal central de la autopista. El ministro chavista de Transporte y presidente de Conviasa, esto lo dice La Patilla. Ramón Celestino Velázquez Araguayán informó este miércoles que por el momento se desconoce cuánto tiempo deberá permanecer cerrada la autopista Francisco Fajardo por el hundimiento asfáltico. En una llamada telefónica venezolana de televisión precisó que la principal arteria vial de la capital permanecerá cerrada en sentido este-oeste, es decir, hacia el centro de Caracas, por lo que recomendó tomar vías alternas. Desde ahora se activan las cuadrillas de mantenimiento y recuperación vial para evitar que esta afectación pueda prolongarse en el tiempo. Además explicó que una vez tengan el análisis de la situación, estarán informando el tiempo estimado para la recuperación vial en su totalidad de la autopista. Y apartamentos, carros afectados y varias familias evacuadas dejó un derrumbe en un edificio en el sector de Las Palmas, en Caracas. Y esta nota lamentablemente en este momento no me abre, como no me abre la siguiente. Mientras esto sucede, les leo otra, mientras abre esta nota de Las Palmas, que se las quiero leer, les quiero decir que lo que les comentaba ayer como un breaking news, lo de Macaracuay, lo de la tubería rota en Macaracuay, bueno, ha sido realmente grave. Hidrocapital estima 48 horas para arreglar la avenida que dañó, la tubería que dañó la avenida principal de Macaracuay. Esto es de tal cual: el incidente en la avenida principal de Macaracuay, en el tramo que conecta con la California, levantó el pavimento y anegó la vialidad. Y yo ayer pensaba, después de leerles las noticias y viendo las primeras imágenes, yo decía, bueno, pero es que esto no sucede de la noche a la mañana, no es que una tubería se revienta así, revienta la calle y revienta todo. Y en efecto así fue. Esta gente que es experta en no pararle, me van a perdonar la expresión, en no pararle pelota a nada, bueno, no le había parado a las quejas de los vecinos que habían denunciado desde hacía meses que había problemas, pero no fueron escuchados por Hidrocapital. En horas de la mañana de este miércoles, usuarios en las redes sociales informaron que parte de la avenida principal de Macaracuay, que conecta con el sector de la California, amaneció llena de agua debido a la rotura de un tubo matriz. La alcaldía del municipio Sucre habilitó un canal de contraflujo en la misma avenida para permitir un mayor flujo vehicular. El incidente levantó el pavimento y produjo en la vía un gran pozo de agua. Los vecinos, al parecer, habían venido denunciando problemas con la tubería desde hace meses y no habían sido escuchados por las autoridades. Tras la rotura de la misma, ahí sí, personal de Hidrocapital se hizo presente en el lugar para atender la avería registrada. Estiman que en un máximo de 48 horas esté la falla solventada, según declaró el presidente de Hidrocapital, Harold Clemente. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo durarán los trabajos de reparación de esta arteria vial, a pesar de que manifestó ya haberse puesto en contacto con el alcalde José Vicente Rangel Ábalos para solventar todo el problema. Y así lo dice La Patilla, con el agua hasta el cuello, así amanecieron los vecinos de Macaracuay el 28 de septiembre. Lamentablemente, como hoy no tengo imágenes, esta nota no es más que de imágenes. Y lo de Las Palmas son apartamentos, carros afectados y varias familias evacuadas tras derrumbes cerca de edificio en Las Palmas, en Caracas. Esto es Las Palmas Norte, muy cerca
de Venevisión, por la Cotamil, por allí. Un derrumbe ocurrido la madrugada este miércoles 28 de septiembre afectó al menos a 14 apartamentos del edificio Amposta en la urbanización Las Palmas de Caracas. Tras el derrumbe, parte del muro de contención de la parte lateral del edificio se derrumbó, afectando a los habitantes del edificio Amposta y algunos vehículos que se encontraban en las inmediaciones. Al menos 78 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas tras el incidente por el alto riesgo de quedar tapiadas por el lodo. Residentes denunciaron que este es el segundo derrumbe en menos de 15 días, luego de que el pasado 19 de septiembre ocurrió un primer deslizamiento del terreno colindante con el edificio. Y realmente da miedo porque tienes la montaña haciendo presión sobre las bases del edificio, así que los residentes del edificio Amposta pues piden ayuda a quienes puedan ayudarlos para volver a sus viviendas. Gobernación de Lara reportó 177 viviendas afectadas, en tanto y 49 árboles caídos tras las lluvias. Desde un puesto de comando estadal, el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, ofreció este miércoles un balance de las fuertes lluvias registradas la noche del martes en Barquisimeto y otras localidades del estado Lara, como parte del coletazo de la tormenta Ian, que está afectando a Florida y causó sus efectos en Lara. 49 árboles caídos, 177 viviendas afectadas en 4 municipios. También agregó que se presentaron fallas eléctricas producto de las intensas precipitaciones. Tuvimos afectación de tejidos eléctricos y 2 subestaciones. Fue levantado todo el circuito eléctrico, algunos tramos afectados por caída de árboles, pero ya Corpoelec está haciendo lo propio. Asimismo, confirmó que se localizó un cadáver que sería uno de los 2 desaparecidos en los alrededores de la quebrada La Ruesga. 2 desaparecidos por el elevado caudal de la quebrada La Ruesga. Tenemos información oficial de uno de sus familiares. Nos vinimos hasta el sector del Triunfo en la parroquia Unión, donde encontramos uno de los cadáveres. Vamos a cumplir con todo el protocolo de verificación por parte de los familiares y levantamiento del cadáver por parte del CICPC para hacer todo lo correspondiente. Esto ocurrió en Lara, y en tanto en Carabobo la fuerte lluvia del miércoles generó caos en la Gran Valencia. Y con esta nota termino las informaciones relativas a las lluvias. Se está cargando, porque como les digo, el internet hoy está realmente en un estado muy fastidioso. Alrededor de la 1:30 de la tarde, dice la nota del carabobeño, comenzó a llover fuertemente al punto de que la Gran Valencia se convirtió en un caos. Los reportes de calles, avenidas y hasta casas anegadas nos hicieron esperar a través de las redes sociales. La calle que baja desde el Tijerazo en la avenida Bolívar hasta el Parque Peñalver parecía un río debido al aguacero, estaba intransitable. Muchos de los reportes fueron de la avenida Bolívar norte de la ciudad, pues todo estaba colapsado. Cerca del Camoruco, el agua habría empujado 2 carros que estaban estacionados hasta que colisionaron de frente, aunque los daños no fueron mayores. El cauce del río Cabriales subió a un nivel elevado. En Naguanagua, el sector Mañonguito se habría desbordado, por lo que comisiones mixtas se desplegaron por varias zonas de Valencia, pues además unos lugareños reportaron que supuestamente una persona habría sido arrastrada por la corriente, por lo que estaban haciendo recorridos visuales. Un árbol cayó sobre un camión casi en la incorporación del distribuidor Naguanagua al final de la variante. Aparentemente nadie resultó lesionado. 6:49 minutos, titulares de la mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Hay menestares en la dirección de la estación. El gran Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente quiero hablarles de estos 2 anunciantes. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad de una cama clínica, de un concentrador de oxígeno, de un aspirador de flemas, Equimédica se lo alquila con muy pocos requisitos, con entrega en toda Caracas. Si usted lo necesita comprar, pues, porque lo considera mejor así, pues también se lo ofrecemos, y allí sí le entregues a nivel nacional. Ingrese a Equimédica-alquiler, @Equimédica-alquiler, o llame al 0412-806-2591, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y también hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba en Caracas. Tenemos más de 30 años de experiencia
atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en manos del doctor Alfredo Cova, que le ofrece los más variados servicios, incluyendo vacunación, cirugías electivas, control, atención nutricional y, por supuesto, la peluquería canina. 0414-127-7947, 0212-661-1546, en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. 651, vamos con un ráspalo de informaciones, son unas cuantas, hoy está el día muy noticioso. El régimen de Maduro anunció que el periodo escolar 22-23 será de clases presenciales de lunes a viernes. Es el primer año escolar completo después de la pandemia, completo de punta a punta, desde el primer día hasta el último día, clases presenciales durante 5 días de la semana para niños, niñas y juventud de Venezuela. Regreso feliz, periodo escolar de grandes cambios, aseguró. Vamos a garantizar calzados, uniformes y útiles escolares a niños y jóvenes. Preparémonos desde la familia, la comunidad y la sociedad para este periodo escolar en las escuelas y los liceos. Y el feísimo morral tricolor, el morral de la miseria, como se le llama por América Latina adelante, va a ser sustituido por una línea de útiles escolares de Super Bigote. La patilla dice: el chiste se cuenta solo. Chavismo lanzó líneas de útiles escolares de Super Bigote. Este es un acto por lo menos cuestionable. Yo no sé si definir si es un acto de corrupción, para eso están los abogados, pero por lo menos éticamente cuestionable muchísimo, ¿no? En un acto de personalismo extremo, define la patilla, el régimen chavista sacó a la luz este miércoles una línea de útiles escolares con la ilustración de Nicolás Maduro denominada Super Bigote. Miren la línea especial de Super Bigote, ¿qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Qué belleza!, opinó Maduro al ver los cuadernos, cartucheras y morrales con su imagen caricaturizada, pronto por los caminos de toda América Latina. La imagen de Super Bigote, como un recordatorio más de responsabilidades de la crisis. En tanto, Capriles calificó como burla la dotación de útiles escolares por parte del régimen de Maduro. Ocúpense de reparar y dotar las escuelas, señaló. Qué burla, útiles escolares con el mal chiste de Super Bigote, el culto a la vanidad, inaceptable en la educación. Dejen la politiquería y el circo, ha dicho quien, según sus propias palabras, aspira a ser el capitán de este barco. Maduro sostuvo un encuentro con el canciller de Bolivia en Miraflores, Rogelio Maita. El diálogo se realiza posterior a una reunión con Delcy Rodríguez, donde se evaluó la agenda de cooperación, así como temas de interés común en el área comercial, energética, agroalimentaria, científica y tecnológica. El regalo de Maduro a los docentes en el regreso a clases es un bolso. Como parte de sus anuncios para el nuevo año escolar 22-23, Maduro dijo que subsidiarán zapatos para los docentes y además les hará un regalo. De acuerdo con la promesa hecha por Maduro, este miércoles 28 de septiembre los docentes lo dotarán con un bolso de fabricación nacional. El calzado no será gratuito, será un bolso de cuero bien cacheroso y zapatos baratos. A 9 bolívares ofreció el dirigente del oficialismo a los trabajadores de la educación. Saben ustedes que se han pasado todas las vacaciones protestando por el llamado bono único. Y además de eso, además de todo eso, han dicho que no regresan si no les mejoran el sueldo, ¿no? Todo eso está en la agenda del regreso a clase. En tanto, en Táchira empeoran los apagones tras la apertura comercial de la frontera con Colombia. Apagón tras apagón, con cortes del fluido eléctrico por varias horas, se han registrado en Táchira en los últimos días. Esto lo dice la nota de Angie Polanco, de la corresponsalía de La Patilla, tras 2 días del acto de apertura de la frontera que movilizó a medios de comunicación de diversos países del mundo, en el que todo pareció brillar del lado venezolano. Los residentes de estas poblaciones fronterizas, como San Antonio y Ureña, están siendo azotados por continuos cortes eléctricos. Una buena y una que no sé definir: el BCB elimina montos mínimos para venta de divisas de bancos y casas cambiarias. Esto sin duda es bueno, porque le da a la gente con menos recursos la posibilidad también de acceder a sus dolaritos. El instructivo compartido por el ente emisor entró en vigencia este 27 de septiembre, no obstante concedió un plazo de 30 días hábiles bancarios, eso va a ser el año que viene, para que las entidades financieras realicen los ajustes correspondientes en sus plataformas tecnológicas. Esa es la mala. El BCB eliminó los montos mínimos de venta al menudeo de divisas realizadas por instituciones bancarias y casas de cambio a sus clientes naturales y jurídicos. La institución también recordó las sumas máximas establecidas para este tipo de operaciones, que esas sí se mantienen. Pero la mala es que, 30 días hábiles son mucho tiempo, como ya digo, nos va a pegar 2023 en esa, ¿no? Y la gente, en tanto, perdiendo el valor de su dinero, la más pobre.
La otra que les quería leer es que Yumi solo aceptará dólares. ¿Por qué y cuáles son las opciones para los usuarios? Esta es una nota del estímulo. Yumi ya no puede procesar pagos a través de cuentas nacionales, por lo que las opciones se limitan a tarjetas internacionales, CELE y efectivo. ¿Cuál es la razón? Se pregunta la nota de María José Dugarte y Ariana Briceño. Los usuarios de Yumi, una de las principales apps de delivery de Venezuela, quedaron sorprendidos este miércoles al entrar a la plataforma y ver que los métodos de pago ya no eran los mismos. Ahora los usuarios no tienen la opción de transferir desde sus cuentas nacionales para cancelar sus pedidos. Solo pueden pagar por CELE, tarjeta internacional o efectivo. La razón, un nuevo lineamiento de la SUDEBAN. Observamos con preocupación, dice la circular de la Superintendencia de Bancos, que la sociedad mercantil PideYumi desarrolla procesamientos de pago, compensación, entre otras actividades que por naturaleza financiera requieren de la autorización de este organismo y cuya materialización se realiza en contravención a lo establecido en el artículo 15 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector bancario. Pero yo no entiendo mucho esto porque realmente si es por hacer el tipo de cambio, el cambio del digital, lo está haciendo todo el mundo, ¿no? La SUDEBAN resalta que PideYumi actúa como una empresa de tecnología financiera del sector bancario, pero resalta que no está inscrita como tal. Esto significa que no está regulada por la superintendencia y se le prohíbe el manejo de apertura de instrumentos financieros en la plataforma Yumi, mientras que la empresa no obtenga la debida autorización. En Mérida, una nevada en la Sierra de la Culata alegra a los merideños, muy hermosa la vista de los 5 picos de Mérida, ayer todos nevados. A través de las redes sociales, usuarios compartieron videos y fotos de la nevada. El periodista Leonardo León publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se puede ver la vía y las montañas del Collado del Cóndor repletas de nieve bajo un cielo azul. Y qué bella es Mérida cuando nieva en las montañas. Y para cerrar, información de último minuto, información de ayer: ha fallecido a los 59 años de edad el artista, el rapero conocido como Coolio. Estaba en su casa, estaba en casa de un amigo a los 59 años, entró al baño y no salió más del baño. Cuando empezaron a tocarle la puerta para atenderlo, para saber qué le pasaba, pues apareció ya sin signos vitales. Lamentablemente, porque Gangsta's Paradise es una de las canciones más conocidas del rap y realmente era un artista con una gran trayectoria, muerto a los 59 años, Coolio, el rapero Coolio, nacido como Artes León Ivy de Gangsta's Paradise. Ahí va la canción, ahí la tiene. Se acuerda de ella, bueno, con este tributo al rapero Coolio, pues despedí hasta mañana, que este 29 de septiembre sea todo lo que ustedes esperan. Chao. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise.
money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.